de cualquier cosa pase. Listo, ahora sí. Va. Entonces, como les decía, la idea de hoy, de la sesión de hoy, es eh, sus apariciones estelares. Em, es instrucciones de la actividad, terminar algunos puntos del módulo 3 y ver si nos da la vida y me disperso un poco menos de lo habitual y nos da la vida para empezar a hacer, aunque sea una breve introducción del módulo 4 que es un módulo bastante extenso. Em, entonces, la actividad del módulo 3 básicamente lo que toca que hagan es un mapa mental en el que recuperen las ideas principales de la formación del sistema de género desigual, un poco retomando el contenido del módulo 3 y alguna investigación, exploración adicional que ustedes hagan. Eh, Tendrán que revisar un poco eh, temas como la disputa por el reconocimiento de género, como qué se ha hecho, cuáles han sido como movimientos, momentos históricos, momentos de desarrollo clave que han llevado al reconocimiento de género, de la imposición del sistema desigual de género en el contexto de la sociedad y conocimiento, ¿no? Como que de dónde viene, cómo ha surgido, y cuáles han sido las consecuencias, y utilizar mínimo tres fuentes de información. Dice ensayo y no lo corregí. La indicación también dice ensayo y no me encanta, un segundo. Lo voy a modificar de una vez. No es ensayo, es. Y no me deja cambiarlo. Ven, ven, ven. Eh, eh, Siempre me pasa lo mismo con esta indicación. Voy a darle un segundo a mi computadora. No está teniendo una buena relación con Zoom desde ayer, la pobre. Y fuentes APA, guardar el archivo en PDF y ya está. Mi recomendación personal, bueno, vamos a ver los criterios de evaluación y la rúbrica y luego recomendaciones para hacerla. Identificar cómo surgen las cuestiones de disputa por reconocimiento de la identidad sexogenérica, un poco, como decía, tema de la historia, se pueden ir, ¿no? Y ahí ya depende de dónde vean que surge o el momento como que quieran retomar un poquito como reconocimiento o revisión histórica de esto, tres características y argumentos con los que es posible comprender la conformación del sistema de desigualdad, el sistema desigual de género, pueden hablar de los estados capitalistas, del patriarcado, etcétera. Describir con claridad cada característica, no solamente mencionar capitalismo o patriarcado, sino un poco qué son y cómo afectan estos o cuál es el papel que estos juegan en el sistema desigual de género. Eh, y que, que también dominen la información, la confiabilidad y la validez de las fuentes que utilicen y que la información que planteen, que escriban en el mapa mental sea clara y esté bien escrita. Al final no el mapa mental tiene la ventaja de que no requiere un desarrollo súper complejo de argumentos, pero eh, por eso mismo requiere que, ¿no?, los conceptos y las cosas que se planteen sean muy claritas y muy concretas. Eh, Rápidamente, el criterio, son cuatro criterios, la distribución es bastante, de los puntajes es bastante diversa. El primero es la claridad de descripción de los elementos necesarios que explican la formación del sistema desigual de género.
Em, ¿No? Y aquí se contaría como tanto la parte histórica como la parte conceptual, ¿no? Y de los elementos. Por otro lado, las fuentes y ¿no? Pues que sean fuentes académicas confiables y el formato APA en fuentes académicas confiables pueden tener cosas como información, como algún informe de la ONU, que va a ser importante que se sigan familiarizando con estos, eh, y algún paper que revise la formación del sistema es igual, algún texto académico, algún libro, algo que hable del desarrollo de género, de cómo se entiende. Por ahí yo ya les he compartido algunas referencias, les puedo mandar eh, un par de textos más o volvérselos a enviar si fuera eh, útil. Eh, el dominio de la información que argumenten y justifiquen correctamente las ideas y establecer conexiones entre las opiniones y los materiales revisados en la unidad. Eh, Otra vez, acá no va a tocar tanto ¿no? Esta redacción súper completa porque pues es un mapa mental, pero sí es importante que yo pueda ver que están como agarrando y justificando o agarrando bien las ideas y que puedan establecer estas conexiones y construir una justificación sobre el tema y eh, la comunicación escrita. Esto acá no va a ser como tan complejo como si fuera un ensayo, pero sí voy a poner atención y sí les voy a hacer, o sea, sí es un criterio de evaluación. Em, Ahora sí, les digo de mi recomendación para hacerlo. Yo soy muy fan de utilizar herramientas que nos ayuden a simplificarnos la vida y sobre todo para hacer mapas mentales. Se las voy a poner en el cuerpo del correo, eh, pero mientras les voy a poner aquí en el chat eh, cosas como, más bien páginas que les puedan ayudar a hacerlo. eh, Como Mentimeter, obvio Canva, la herramienta, subherramienta que tiene Canva de eh, la herramienta, las plantillas que tiene Canva de mapas mentales también están muy bien. Siempre recomiendo uno que es el que yo usé mucho tiempo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, denme un segundo. Ya me acordé. Miro. Miro. Sí. Hay un montón. em, si tienen otra que les guste más, si son más y tienen estas cosas de bonita letra y así, la quieren hacer a mano, se puede, solo sí les pediría que cuiden que sea súper legible. También por eso ayuda a hacerla en alguna de estas herramientas como Miro, Mindmap, eh, Canva, no sé si Trello hace mapas mentales también, pero alguna de estas herramientas porque no, para que la suban en PDF y me compartan la liga para que yo me pueda meter. De pronto, eh, a la hora que como que recortamos o mandamos a exportar para el PDF, pues se puede como distorsionar un poquito la letra. Entonces me pueden dar también acceso vía el enlace en el que lo trabajen, estaría excelente. ¿Dudas de la actividad?
Em, vale. Entonces, sigo. Ahora sí. Em, la sesión pasada ya no revisamos, yo tenía también un poco no sé si prisa, pero interés por priorizar otros temas que me parecen importantes y esto de las desigualdades de género como como problema público, me me parece eh, que en general se ha hablado mucho y hemos hecho, o sea, un poco se explica solo a lo largo de la UCA, por un lado, y por otro lado, eh, em, perdón, me distraje terriblemente. Lo hemos ido abordando a lo largo bueno, lo hablamos varias veces ya a lo largo de la UCA y creo que como desde los ejemplos y cómo se plantea en general el módulo, eh, hice mucho énfasis bueno, puse muchos ejemplos de acá, pero eh, igual creo que es importante resaltar algunas cositas. Eh, que, que se resaltan en el texto de la UCA y que creo que son problemas 100% del día a día que vivimos en el país. Em, entonces, cuando hablamos de las desigualdades de género como problema público, no puedo hablar, em, hablamos de cosas como la manifestación extrema de la violencia eh, a través de específicamente el feminicidio, la desigualdad sistémica de oportunidades y pobreza económica, cosa que se conoce como feminización de la pobreza laboral, eh, ya puse feminización de la pobreza, perdón, y el reconocimiento laboral y los estereotipos, ¿no? Como el papel que juega el estereotipo en el reconocimiento laboral y en las tareas de las actividades. Eh, Perdón, tengo aquí ya la arañita con muchas ganas de... Eh, una de las cosas, y hice mucho énfasis en esto la sesión pasada, que vemos mucho en el país y la consecuencia más grave o la serie de consecuencias graves que vemos en el país tienen que ver justo con el problema de violencia generalizado que hay contra mujeres y niñas. Eh, el texto lo plantea en estas palabras como el feminicidio como un padecimiento vergonzoso que distingue a la sociedad mexicana. El índice que tiene México de feminicidios es tremendo y es profundamente angustiante. Eh, y eh, no bueno, hacia allá como toda la presentación de todos los tipos de violencia la sesión pasada. Y una cosa que llama mucho la atención y por eso era hacia yo todo este énfasis y como desglose de las de las diferentes manifestaciones de la violencia es porque estamos como impregnadas de actitudes machistas. Eh, ya no les puse la vez pasada y ahorita, hasta apenas ahorita se me está ocurriendo, ya no lo ingresé. Son estas formas de discurso
como violencia más velada, más normalizada, naturalizada, que tiene que ver con estas actitudes y con tipos de frases, chistes, comentarios que se hacen, que como eh, que se hablan como violencia machista o les decimos micromachismos o machismos cotidianos, que siguen siendo formas de violencia, ¿no? Un poco cosas de estereotipos, un poco cosas de reconocimiento, del no reconocimiento más bien del trabajo y las responsabilidades y la carga mental y laboral de las mujeres, que queda profundamente invisibilizada en contextos como el nuestro, ¿no? En sociedades como la nuestra. Eh, Se me olvidó que había agregado la foto y cambié del diseño de la diapositiva, entonces de pronto dije, "Ah, caray". La desigualdad sistemática de oportunidades y pobreza económica que resulta en la feminización de la pobreza, ¿no? El aumento de tasas de pobreza, principalmente entre mujeres, en los últimos años es impresionante. Estaba revisando unas cosas como de estadísticas y de hace unos años, por ejemplo, la tasa, como la proporción, eran por cada 100 hombres en pobreza en México, hay como 130 mujeres en pobreza, eh, casi 130 mujeres en pobreza. Y, por ejemplo, en Colombia, por cada 100 hombres hay 120 mujeres en pobreza. Eh, el índice de las mujeres y niñas en pobreza o en pobreza extrema es mayor y tiene que ver con cosas como los roles de género, la división sexual del trabajo, la dificultad para acceder a la educación y un trabajo digno, la discriminación histórica, pero también cosas como las barreras del lenguaje para las mujeres de comunidades y pueblos indígenas, la dificultad para tener papeles para las mujeres migrantes, incluso para las mismas mexicanas cuando no se registraron y entonces no tienen actas de nacimiento o registro civil, no aparecen en el registro, etcétera. Hay un montón de barreras que pareciera que no, pero que juegan un papel bien importante aquí y entonces se refiere como a este incremento de las mujeres en condiciones de pobreza. Eh, Estas barreras además afectan el proceso educativo y puede terminar truncando el desarrollo de habilidades necesarias, eh, que termina significando una dependencia económica de los hombres y como en general estas desigualdades estructurales significan que las mujeres tienen un eh, menor acceso a recursos y oportunidades. Entonces, se, se habla mucho, por ejemplo, también de, eh, ay, no sé, me tenía por aquí unas notitas de un texto que les quería compartir. Eh, y cómo hay distintos temas que se cruzan, ¿no? Ya decía de las mujeres de comunidades y pueblos indígenas, pero también las mujeres afrodescendientes y en general las mujeres racializadas, cómo viven un poco en este tema que ya reflexionaremos y discutiremos a mayor profundidad de la interseccionalidad, de los niveles que se cruzan de privilegio o falta de privilegio y de opresiones. Entonces, esa es una. Otra es la cantidad de mujeres en prisión, por ejemplo, y que son abandonadas por las familias. Entonces, las mujeres en prisión eh, que suelen ser mujeres racializadas, mujeres en condición de pobreza, etcétera, y que tienen está ahí como cruce eh, de, de precariedades y de formas eh, como sistemáticas de opresión que son mayores o que se ven más en los casos de las mujeres. Y también tiene que ver, y ahorita voy a profundizar más en ello, creo que es la siguiente.
sí. Eh, sí, este tema de la pobreza laboral, como las mujeres en algunos casos terminamos trabajando más que los hombres, pero enfrentamos mayor pobreza laboral y económica, que tiene que ver justo un poco con lo que decía la vez pasada de los techos de cristal, la distribución inequitativa de los sueldos, que a los hombres les paguen más que a las mujeres por hacer exactamente el mismo tipo de trabajo y además el trabajo doméstico y los trabajos de cuidados que no son remunerados. Entonces, pensando así como en un árbol amplio de las cosas, podríamos pensar en las mujeres que tienen truncas las licenciaturas o incluso los bachilleratos o las secundarias o las primarias, que son madres, que se vuelven cabeza de familia, que se vuelven madres solteras, eh, que tienen a su cargo el trabajo doméstico más trabajo fuera de casa, eh, que cuando tienen hijas, hijos, de pronto son las mujeres, hijas, las que se quedan igual a cargo del trabajo doméstico mientras los hijos van a estudiar, eh, o simplemente eh, aunque no sean madres solteras, jefas de familia, la dinámica es diferente y el trabajo, la carga laboral o la carga de cuidado y de trabajo doméstico sigue recayendo sobre las mujeres y esto tiene implicaciones como, ¿no?, de la cantidad de tiempo, energía, cabeza, etcétera, que se tiene para hacer otro tipo de trabajos, eh, y de responsabilidades que sean remuneradas. Eh, ay. Y esto me lleva a este punto de reconocimiento laboral y estereotipos. Em, También un poco reflexionábamos sobre esto, no necesariamente desde lo laboral, pero la sesión pasada hablábamos un poco de cómo los estereotipos, y la dinámica y la ideología patriarcal machista que tenemos tan arraigada hace común que los hombres se coloquen en mejores puestos de trabajo y o que sus actividades obtengan un mayor reconocimiento social, ¿no? Este tema como de la importancia que se da, ¿no?, que el hombre salga a trabajar y entonces sea como el soporte económico, y cómo eso es reconocido, mientras que la labor de cuidado de las mujeres no es reconocida, ¿no? Una se aplaude y entre más dinero gane y entre más negocios emprenda y entre etcétera, es más reconocido y es más valorado, mientras que la mujer, entre más trabajo tenga en casa, no cambia la dinámica ni el reconocimiento, ¿no? No importa si está criando a 3 hijos, mantiene, ¿no?, limpia, ordenada, bien una casa, hace comer, lava la ropa, etcétera. Eso no se reconoce, aunque aumente la carga de hijos, aunque aumente el tamaño de la casa, aunque aumente la cantidad de lavadoras que se echan, eso no se reconoce. Sí se reconoce y sí se aplaude el trabajo del hombre allá afuera en lo público y el trabajo doméstico sigue quedando como invisibilizado y silenciado. Eh, y lo que pasa en el fondo es que estas percepciones se basan en estos estereotipos, en los que no seguimos esperando que las mujeres seamos sumisas, cuidadosas, dependientes, mientras que los hombres se consideran fuertes e independientes. Y esa misma dinámica está basada y alimentada de todas formas, entre este sistema como grande de dominio y control y sujeción desde el patriarcado. Em, Adelante, Dulce. No sé si soy un poco de ruido, Mm. pero bueno, yo quería comentar algo eh, que estaba diciendo acerca del rol de género que se le está dando a la mujer, que a pesar de que están ya como, todavía están muy marcados esos roles de género, donde el hombre tiene que ser proveedor y la mujer tiene que ser la que se queda a cargo del hogar y las tareas, aún así, esto se conserva, pero yo he visto, digo, y lo he visto inclusive en mi círculo social, donde a las mujeres se les exige todavía ese rol, que cumplan con ese rol, más aparte ellas paguen la mitad de todos los gastos, Ah, ¿no? Entonces, yo siento que eso es como muy conveniente
para los hombres, ¿no? En este aspecto. No sé, yo siento como que no es, bueno, de por sí no está equilibrado, entonces ahora siento que hay todavía menos, ¿no? Equilibrio en ese sentido. Digo, por lo menos hace unas generaciones se les brindaba como que en el aporte económico más, pero ahora ya no. Ahora es como que no, tú también pon todo. Bueno, ya, quería comentar eso. Sí, muchas gracias, Dulce. Haces, este comentario me parece fabuloso, justo, y te iba a preguntar como, ¿por qué te llama tanto la atención? Y creo que das en el punto exacto que creo que ahora nos frustra mucho a muchas mujeres. Como, no solamente, eh, o sea, primero se ignoró y se olvidó y se, etcétera, eh, nuestro trabajo de cuidados. Y ahora, aunque se reconozca, como dices, uno se espera que, ¿no? Que pues tengamos un empleo y que le dediquemos la misma cantidad de tiempo, y que seamos igual de eficientes y buenas haciéndolo, además de la carga de cuidados del trabajo doméstico. Encima, aun cuando ganemos menos y tengamos más cargas de trabajo y tengamos más carga mental por lo que nos toca hacer en casa, se espera que pongamos lo mismo y que vayamos a 50 a iguales en los gastos de, ¿no? Si vamos a una cena o si vamos a hacer planes de viaje o lo que sea, así sea yo quien se encargue de hacer el plan de viaje, elegir el restaurante, planear lo que vamos a hacer, etcétera, es como esa carga de trabajo mental, no se considera. Y entonces, y sí he tenido la conversación, así la he escuchado, como, bueno, pero pues 50-50, ¿no? Como, ¿cómo 50-50 si ganas 3 veces más que yo? O ganas el doble, o 1.5 veces más, ¿no? Y además hay una expectativa de otro tipo de gastos que tenemos que tener las mujeres que los hombres no tienen, o sea, cosas como, simplemente, aunque una no invirtiera en cosas de maquillaje, simplemente cosas de salud, ¿no? Cosas como los productos sanitarios, ¿no? Las toallas, los tampones, las copas menstruales, lo que utilices, pero productos sanitarios, las revisiones ginecológicas. Entonces, o sea, yo tengo que hacer con el mismo, la misma cantidad de dinero o menos, sobre todo la gran mayoría de veces menos dinero, estas cosas, y encima esperas que vayamos a iguales porque sí, o sea, no, es que no hemos entendido, ¿no? Me parece brutal. Gracias, Dulce. Adelante. Sí, también era algo que quería comentar y esto fue como que un comentario que recibí ya personalmente, fue es que ahora a las mujeres se les está, tienen muchos derechos, ¿no? ¿Por qué están tan, vaya, tan, tan molestos con todo lo que pasa si ustedes tienen más derechos y ustedes tienen más, leyes y ustedes tienen más esto, ¿no? Y yo, pues no es que tengamos más derechos, es que más bien los estamos igualando a los que se les dan a los hombres, ¿no? Y, y esta persona se queda así como, ¿de qué? Y yo, ¿por qué te molesta? Que estemos igualando, en, en derechos y en leyes a... No, es que a nosotros también nos pasa eso. Digo, sí, pero o sea, tú vas y lo denuncias y te hacen más caso que si eres una mujer, ¿no? O sea, y sí, 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 no sé si se entiende la idea a la que quiero llegar, es como que em, mm, la